La pasión de nuestro Señor Jesucristo, su muerte en la cruz y su triunfal resurrección son los tres puntos centrales de la fe del cristianismo. El presente video es una meditación sobre este acontecimiento tan importante en la historia de la salvación, y lo haremos de tres frentes diferentes: las Sagradas Escrituras, la tradición cristiana y la exégesis bíblica. En esta ocasión emplearemos una nueva versión de la Palabra de Dios, que es nuestra Sagrada Biblia de la Misión Continental de Editorial San Pablo. Inicialmente vamos a leer lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, verso del 21 al 24, que es un paralelo o una síntesis de la profecía sobre el siervo doliente o el siervo sufriente que aparece en el Antiguo Testamento en Isaías 53. Dice así el príncipe de los apóstoles: ejemplo de Cristo. Más aún, esta es vuestra vocación, pues también Cristo nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Vemos inicialmente que este apóstol nos dice que el sufrimiento o el dolor de Jesús es un punto de referencia para todos los cristianos. Él, en quien no hubo pecado y en cuyos labios no se encontró engaño, ya que es la verdad divina o plena, el Logos o el Verbo de Dios hecho carne. Dice también que siendo ultrajado no respondía con ultrajes, y siendo maltratado no amenazaba, sino que se ponía en manos de quien juzga con justicia. Seguidamente va a explicar desde el punto de vista de la mística cristiana lo que fue el sufrimiento o el peso de la cruz camino al Calvario, que en realidad estaba llevando nuestros propios pecados a la cruz, para que muerto por el pecado vivamos para la justicia. Acordémonos bien que el que escribe esta epístola fue el mismo que lo negó no una, sino 3 veces. Es un pecado que se llama apostasía, que va en contra del primer mandamiento de la ley de Dios. Sin embargo, también aclara el mismo apóstol que por sus heridas, o también, como dice Isaías, por sus llagas, hemos sido sanados. Otras versiones dicen que hemos sido curados, o más bien, podríamos decir que hemos sido salvados. Jesús. La oración de Jesús en el huerto de los olivos lo vamos a leer de Lucas en el capítulo 22, verso del 39 al 53. Agonía en el Getsemaní. Salió y fue según su costumbre al monte de los olivos. Este era uno de los lugares preferidos por el Señor Jesús, donde hacía oración a su Padre. Sabemos que Jesús era un hombre enteramente de oración. Los evangelios dicen que hacía oración tanto en las madrugadas como en la noche. Sus discípulos lo acompañaban. Cuando llegó al lugar les dijo: orad para no caer en la tentación. Él se apartó de ellos como un tiro de piedra, se arrodilló y se puso a orar, diciendo: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En este momento los teólogos han especulado que tanto aquí como también cuando Jesús está clavado en la cruz y exclama: Elí, Elí, lama sabactani, en arameo, que era el idioma en que él hablaba, y que lo podemos traducir: Dios mío, ¿por qué nos has abandonado?, citando el Salmo 22.2, son los dos únicos instantes en que el Padre Eterno deja a su Hijo meramente en su naturaleza humana, para probar su fidelidad y salir victorioso de la misma. Sigue diciendo el texto que se le apareció un ángel del cielo para reconfortarlo. Sin embargo, esta aparición angelical duró muy poco, porque seguidamente entró en agonía y oraba más intensamente. Sudaba como gotas de sangre que corrían por el suelo. Los médicos han explicado que el sudor de sangre de Jesús en el huerto de Getsemaní se debe a ciertos casos de ansiedad o sufrimiento intenso, que se han presentado también en algunos condenados a la pena de muerte antes de ser ejecutados. Luego de esto, se levantó de la oración y fue donde sus discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantados y orad para no caer en tentación. Prendimiento de Jesús. Aún estaba hablando cuando apareció un gran tropel de gente encabezada por un llamado Judas, uno de los 12, el cual se acercó a Jesús para besarlo, que era la costumbre en el Oriente Medio. Los judíos se saludan de beso, que podía implicar un saludo de paz, de unidad, de amistad o de fraternidad. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Los que estaban con él, viendo lo que iba a suceder, le dijeron: Señor, ¿le damos con la espada? Uno de ellos dio un golpe a un criado, este era Pedro, al criado del sumo sacerdote que se llamaba Malco, y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando la oreja lo curó. Después de esto Jesús tomó una actitud valiente o de gallardía
y se pone en medio de sus captores y sus discípulos. Y le dijo a los sumos sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido a prenderlo: ¿habéis venido a prenderme como un ladrón con espadas y palos? Y los increpa de esta manera: todos los días estaba con vosotros en el templo, y no me echasteis mano, pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Este último verso, el poder de las tinieblas, no es otra cosa que un poder temporal o un triunfo temporal del mismo Satanás, que es conocido también como el diablo o el príncipe de la oscuridad, quien acechaba a Jesús desde que empezó su ministerio público. Dice el mismo Evangelio de Lucas que cuando Jesús, a los 30 años de edad, se retira al desierto a hacer oración, ayuno y penitencia, y después de haber resistido tenazmente las 3 pruebas, en el capítulo 4, verso 13, dice que acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta tiempo oportuno. Esta oportunidad llegó 3 años después, cuando uno de sus amigos vende al maestro o al Mesías por 30 monedas de plata, que era el precio que se pagaba en aquel entonces por un esclavo. En el capítulo 22 del mismo Evangelio de Lucas, en el verso 3 al 6 nos dice: traición de Judas. Satanás entró en Judas, el llamado Iscariote, que era uno de los 12, y fue a hablar con los sumos sacerdotes y con los jefes militares sobre la manera de entregarlo. Ellos se alegraron y se comprometieron en darle el dinero. Judas aceptó la propuesta y buscaba la ocasión de entregarlo sin que la gente se enterara. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, verso del 57 al 68, nos van a narrar lo que fue precisamente el primer juicio a Jesús, el de carácter religioso. Dice el texto: Jesús ante Caifás. Los que prendieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde los maestros de la ley y los ancianos estaban reunidos. Los sumos sacerdotes y el tribunal supremo, en pleno, buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos falsos testigos. Al fin llegaron 2 que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Seguidamente es el mismo Anás en quien toma a cargo el interrogatorio. El sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿no respondes nada a lo que estos atestiguan contra ti? Pero Jesús permanecía callado. Luego el sumo sacerdote hace una pregunta más directa y de mayor importancia. Le dijo: te conjuro por el Dios vivo que nos digas si eres el Mesías, o más bien el ungido o el esperado o anunciado por los profetas, y además que si era el Hijo de Dios. Ante esta pregunta, Jesús contesta de manera veraz y cierta: tú lo has dicho, y os declaro que de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y dijo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Ellos respondieron: que es reo de muerte. En este punto vamos a hacer algunas explicaciones desde el punto de vista de la exégesis y la hermenéutica bíblica para darle la correcta interpretación al texto sagrado. Y es así como podemos decir que cuando el sumo sacerdote Caifás lo increpa, poniendo a Dios Padre como testigo, la respuesta de Jesús debería tal vez traducirse de la siguiente manera: tú eres el que lo dice, ya que la expresión Hijo de Dios designaba a los monarcas del pueblo de Israel y al rey Mesías anunciado por los profetas de la antigüedad. Jesucristo se define citando al profeta Daniel 7:13, que anuncia un Salvador, un Hijo del Hombre, procedente de Dios mismo y de la eternidad. Jesús declara asimismo su naturaleza divina, y al decir que iba a estar sentado a la derecha de Dios, da a entender que tiene la misma sustancia, la misma potestad o el mismo poder de su Padre. Y venir en las nubes se está haciendo referencia a la parusía o la segunda venida en el día del juicio final. En cuanto al término blasfemia, del cual fue acusado nuestro Señor, viene de 2 vocablos griegos: blateín, que puede traducirse como injuriar, calumniar o difamar el nombre de Dios, que es santo y único según el concepto judío, y la palabra pemé, que puede traducirse reputación. En cuanto al acto que hizo Caifás de rasgarse las vestiduras, era una forma muy común de los judíos en la antigüedad. Con este gesto expresaban emociones intensas como desesperación, dolor, humillación, ira, tristeza o escándalo.
Una tradición rabínica dictaba que todo el que oyera una ofensa contra el nombre divino de Yahvé Elohim estaba obligado a despedazar sus ropas. En cuanto a la sentencia de muerte, acusado de blasfemia, estaba también apoyado en el libro del Pentateuco, escrito por Moisés, exactamente en el Levítico, en el capítulo 24, verso del 10 al 16. Seguidamente, en el versículo 67, el Evangelio relata propiamente lo que fueron ya los oprobios o los castigos que empezó a recibir Jesús físicamente. Dice que lo escupieron en la cara y le dieron bofetadas y puñetazos mientras le decía: adivina, Mesías, ¿quién te dio? Después de haber leído el texto completo, podemos también agregar que desde el punto de vista de los códigos o las leyes judías se presentaron en este juicio varias irregularidades. Y es así como, antes de su captura no existía ninguna denuncia o cargo contra él. Fue un arresto con soborno y conspiración. Se presentaron falsos testigos y pruebas insuficientes que no concordaron en sus declaraciones. Hubo una ausencia de citación y acusaciones formales. El tribunal no solicitó argumentos o testigos a su favor. El juicio se adelantó en horas de la noche a puertas cerradas. Según la norma mosaica, el acusado no podía ser golpeado y tenía derecho a ser protegido mientras no se declarara culpable. El juicio comenzó y terminó el mismo día, en la víspera de una fiesta religiosa y en una hora prohibida por la ley de hebrea. Hubo carencia de abogado defensor. Ninguno de los presentes intentó defenderlos. Todos estaban en su contra. El sumo sacerdote Caifás hizo las veces de juez y de fiscal. También no se hicieron investigaciones sobre las acusaciones de blasfemia por llamarse a sí mismo Mesías e Hijo de Dios. Jesús ante Pilatos. Se levantó la asamblea y lo condujeron a Pilatos. Esto debido a que el Gran Sanedrín, que era la Corte Suprema de Israel, presidido por el sumo sacerdote y 70 miembros, entre fariseos, saduceos, escribas y ancianos, podían juzgar con pena de muerte delitos relacionados con los preceptos religiosos del judaísmo. De todas maneras, se necesitaban 2 secciones de 20 horas de intervalo. Sin embargo, no tenían competencias jurídicas civiles y no podían aplicar contra Jesús el ius glandi, o la pena capital de la crucifixión, y a la vez no querían lapidarlo por temor a las reacciones del pueblo, sobre todo por la gran cantidad de judíos que estaban en Jerusalén por la proximidad de la fiesta de la Pascua. Por eso, la solución de Caifás fue acusarlo ante el procurador romano, Poncio Pilato, no de blasfemo contra la ley de Moisés, sino de rebelión contra el poder político de Roma. Veamos a ver en el versículo 2 las acusaciones que hicieron contra Jesús. Y comenzaron a acusarlo diciendo: nosotros lo hemos encontrado alborotador de nuestra nación, prohibiendo pagar tributos al César y diciendo que él es el Cristo Rey. Pilatos preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos? Y él respondió: tú lo dices. Pilato le dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: no encuentro ninguna culpa en este hombre. Podemos deducir que este procurador romano vio en Jesús a un hombre inocente, atado de pies y manos, que no podía representar mayor peligro al poderoso imperio romano, que tenía a su favor cientos de soldados que hacían parte de sus filas, pero ellos insistían con más energía. Alborota al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea, donde empezó todo, hasta aquí. Pilatos, al oír esto, preguntó si era de Galilea. Al asegurarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió, porque Herodes también estaba en Jerusalén por aquellos días, que era la proximidad de la fiesta de la Pascua o el Peshá. Jesús ante Herodes. Herodes Antipas se alegró mucho de ver a Jesús, porque hacía bastante tiempo que quería verlo, pues oía hablar de él y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo muchas preguntas, pero él no respondió nada. Vemos que Jesús guarda silencio. Para el Hijo de Dios no es importante defenderse ante este tetrarca de Galilea, que era un asesino, ya que había mandado a decapitar a Juan el Bautista y que además vivía en una relación de adulterio con la esposa de su hermano Felipe. De hecho, Jesús anteriormente lo había tildado como raposa o zorra.
Por su parte, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley estaban allí y lo acusaban duramente. Herodes con sus soldados trató con desprecio a Jesús, se burló de él y le puso un vestido blanco y lo envió a Pilatos. Aquel día, Herodes y Pilatos se hicieron amigos, pues antes eran enemigos. Otra vez ante Pilatos. Pilatos convocó a los sumos sacerdotes y a las autoridades del pueblo y les dijo: «¿Me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo? Yo le he interrogado delante de vosotros y no he encontrado culpable de las cosas que lo acusáis. Herodes tampoco, puesto que no lo ha devuelto. Nada ha hecho, pues, que merezca la muerte. Por lo tanto, lo pondré en libertad después de haberlo castigado». Aquí el castigo era solamente una flagelación o unos azotes. Ellos gritaron todos a una: «Quitad en medio a ese y dejad en libertad a Barrabás». ¿Quién era este Barrabás? El versículo 19 dice que había sido encarcelado por una revuelta ocurrida en la ciudad de Jerusalén y por un homicidio. De nuevo Pilato les habló, porque quería dejar en libertad a Jesús. Pero ellos gritaron: «Crucifícalo, crucifícalo». Pilatos por tercera vez le dijo: «¿Qué mal ha hecho? No he encontrado en él causa alguna de muerte. Por lo tanto, lo dejaré en libertad después de haberlo castigado». Pero ellos insistían a grandes voces pidiendo que fuera crucificado, y sus gritos eran cada vez más fuertes. Vemos aquí cómo debió haberse convertido esto en una histeria colectiva. Qué tristeza debió de haber sentido nuestro Señor ver cómo este mismo pueblo que 5 días atrás, el Domingo de Ramos, lo estaba recibiendo como un rey cuando entró a la ciudad santa, proclamando: «Hosana, Hosana, hijo de David», en este momento pedía su muerte en la cruz. Pilatos decidió que se hiciera como pedían. Dejó en libertad al que pedían, es decir, al que había sido encarcelado por una revuelta y homicidio, y les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. Aquí todos conocemos el famoso gesto de Pilato de lavarse las manos, un gesto cobarde que además también violaba los preceptos de los códigos o el derecho romano. Hay que tener en cuenta que los juicios, de acuerdo al derecho romano, seguían un trámite estricto. Los acusadores, cualquier ciudadano libre, presentaba los cargos y los testigos que lo apoyaban. El acusado tenía 3 oportunidades de defenderse. En el caso de Jesús, solo tuvo 2 instancias. La primera, cuando fue llevado ante Poncio Pilatos, y la segunda, cuando después de la flagelación puso al pueblo judío a escoger entre él y Barrabás. Además se sabe que entre las leyes del imperio se debía dejar pasar un tiempo más o menos largo entre la sentencia final y la ejecución de los reos o condenados a muerte. Este lazo podía abarcar hasta 10 días de plazo. La coronación de espinas y la crucifixión lo vamos a hacer del Evangelio de Marcos en el capítulo 15, verso del 16 al 32. Coronación de espinas. Los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio al pretorio y reunieron a toda la tropa. Le vistieron una túnica púrpura, le pusieron una corona trenzada de espinas y comenzaron a saludarlo: «¡Viva el rey de los judíos!». Y le golpeaban la cabeza con una caña, lo escupían y doblaban las rodillas, le hacían reverencia. Después de haberse burlado de él, le quitaron la túnica y le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Crucifixión. Pasaba por allí un tal Simón de Cirene, que venía del campo, padre de Alejandro y de Rufo, que la tradición cristiana dice que eran discípulos de Jesús y que más adelante llegaron a ser apóstoles. Le obligaron a llevar la cruz de Jesús a un monte llamado Gólgota, que significa la calavera. Le dieron de beber vino mezclado con mirra, pero no lo bebió. El vino era la bebida de la soldadesca romana y mezclada con mirra era una especie de analgésico que adormecía los nervios. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo la rehúsa. Quiere estar plenamente consciente de todo lo que está padeciendo, sabiendo además que venía tal vez la parte más dolorosa, cuando los clavos irían a traspasar ambas muñecas y otro clavo los pies para fijarlo así a la cruz. Lo crucificaron y repartieron a suerte sus vestidos a ver quién se llevaría cada una. Eran las 9 de la mañana cuando fue crucificado. Aquí el evangelista Marcos nos da la hora en que Jesús fue crucificado. Si vamos a hacer este cálculo, serían 6 horas hasta las 3 de la tarde. Hay que tener en cuenta que el Evangelio de Marcos es el más antiguo de los 3 evangelios sinópticos, fechado hacia el año 65 o 68 de nuestra era. La descripción de la causa de su condena decía
el Rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, que la tradición los ha llamado con los nombres de Dimas y Gestas. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los criminales. Los que pasaban por allí lo insultaban, movían la cabeza diciendo: va, tú que destruías el templo y lo edificabas en 3 días, sálvate a ti mismo, baja en la cruz. Del mismo modo, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él y decían: ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. El Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora a la cruz y veamos para creer en él. Y también los que estaban crucificados lo insultaban. De estos 2 ladrones sabemos que uno, que es conocido como el buen ladrón, en un momento de arrepentimiento por sus culpas y reconociendo sus faltas, le pide a Jesús que lo acompañe en su reino, a lo cual Jesús contesta diciéndole que hoy estarás conmigo en el paraíso, que no es otra cosa que el paraíso celestial. Pasión de Cristo, confórtame. La muerte de Jesús en la cruz lo vamos a leer del Evangelio de Juan en el capítulo 19, verso del 28 al 37. Muerte de Jesús. Después de esto, Jesús, sabiendo que se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un vaso de vinagre. Empaparon una esponja en el vinagre y la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Después, cuando Jesús probó este trago amargo, dijo: todo está cumplido, consumatum est, e inclinó la cabeza y expiró. La herida del costado. Como era la víspera de la Pascua, para que no quedaran los cuerpos en la cruz, ya que venía el día sábado, que era un día muy solemne para los judíos. Hay que tener en cuenta que el Sabbat, el día de descanso o día de precepto del judaísmo, empezaba en la víspera del día viernes, en el atardecer, hacia las 3 de la tarde y concluía a las 6 del día sábado. Por eso los judíos rogaron a Pilatos que les quebraran las piernas y los quitaran. Los soldados fueron y quebraron las piernas de los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Esta era una de las formas con que remataban a los condenados. Hay testimonios escritos en los anales de historiadores profanos como fue Suetonio, Tácito o Plinio el Joven, al igual que el historiador judío Flavio Josefo, en que dejan por escritos que algunos condenados a la cruz pudieran durar 1 o 2 días en este suplicio, y por eso esta era una de las formas para rematarlos, con el fin de que todo el peso del cuerpo se viniera abajo y al no tener ningún punto de apoyo, las personas o los reos morían asfixiados. Pero al llegar a Jesús y verlo muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de ellos le traspasó el costado con una lanza y al punto salió sangre y agua. Las otras 2 formas como lo remataban y que está atestiguada en los escritos antiguos era que le pegaban un golpe seco y fuerte en el pecho para provocar un paro cardíaco, o también al lado donde habían sido ejecutados prendían hogueras para que el humo los ahogara. Después concluye el apóstol Juan diciendo que con esto se cumplieron 2 escrituras, una que dice que no le quebraron hueso alguno y la otra que dice: verán al que traspasaron. Exulten por fin los coros de los ángeles. Las Sagradas Escrituras nos dan 2 pruebas de la resurrección de Jesús. La primera, la tumba vacía que encontró María Magdalena y las santas mujeres en la madrugada del día domingo, o también llamado el primer día de la semana. Y segundo, las diversas apariciones, tanto a ellas como a los apóstoles y discípulos durante 40 días antes de regresar a la presencia del cielo. Y podemos concluir este estudio o meditación bíblica leyendo un himno litúrgico o un himno cristológico que rezaban los primeros cristianos y que aparece en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, verso del 5 al 11. Cristo, ejemplo impresionante de abnegación. Procurad tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, teniendo la naturaleza gloriosa de Dios, no consideró como codiciable tesoro el mantenerse igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo, o más bien la naturaleza de esclavo, que era la última condición social en aquellos días, cuya vida no les pertenecía, sino más bien un amo decidida por ellos. Haciéndose semejante a los hombres en su condición de hombre. Aquí el apóstol pone en manifiesto las 2 naturalezas de Jesús, la naturaleza humana y la naturaleza divina.
que se conoce en teología dogmática como la unión hipostática, que viene del griego hipóstasis, que quiere decir precisamente persona. Después de esto, sigue diciendo el apóstol que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y una muerte de cruz. Como hemos visto, la crucifixión tenía 3 aspectos importantes en la vida de Jesús. Primero, era la peor pena capital, la más degradante y cruel, reservada a los peores criminales, ladrones y asesinos. En segundo lugar, vimos toda la cantidad de oprobios, humillaciones e insultos que recibió Jesús en el Calvario. Y en tercer lugar, se sabe que los condenados estaban completamente desnudos y expuestos a la vista de todas las personas. Después de esto, el apóstol de los gentiles o el apóstol a las naciones resalta la grandeza y la gloria de Jesús. Por eso Dios lo exaltó de sobremanera y le otorgó un nombre que está sobre cualquier otro nombre, para que el nombre de Jesús, que quiere decir Yahvé salva, y que se pronuncia Yoshua en hebreo o Yeshua en arameo, se doblen todas las rodillas de los seres que están en el cielo, o los ángeles, en la tierra los hombres y el abismo, o también otra traducción podría ser del latín infierno, que quiere decir inferus, o las regiones inferiores de la tierra, donde habían 2 estados, propiamente el reino de los muertos, o también llamado el Hades, y al mismo tiempo el Gehenna o el infierno, donde estaba Satanás y los demonios. El versículo 11 termina con esta exclamación: y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Y con este último versículo terminamos esta meditación, que espero sirva de crecimiento espiritual para todas las personas que han visto este video. Reciban por favor un caluroso saludo desde Palmira, Colombia. Muchas gracias.